aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! Pueblo heroico, pueblo bueno. Contrario a la creencia popular, no todos los amigotes de la Mortadela Galáctica eran unos payasos como Evo Morales o Fernando Lugo, cuyas andanzas los convertían más en blancos de burla que en una amenaza para la región. Miraflores tiene un aliado bastante maligno a cientos de miles de kilómetros de distancia en Teherán, con el que no come cuento para contrabandear recursos, apoyar terroristas o traficar armas a cambio de dinero y petróleo. La investigación involucra a Estados Unidos e Irán. El Boeing 747 pertenece a la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air. Las tres compañías están sancionadas en Estados Unidos por su supuesto apoyo logístico a organizaciones terroristas. La justicia argentina autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes. Ellos insisten en su inocencia. 4 iraníes de la tripulación del avión, entre ellos Gholam Reza Ghasemi, acusado de pertenecer a las brigadas Al-Quds, así como 3 venezolanos, siguen retenidos en Argentina. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy exploraremos la siniestra alianza entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Pasaremos por el romance maldito entre la Mortadela Galáctica y Mahmoud Ahmadinejad, así como la amistad sinvergüenza entre el mojón con bigote y Hassan Rouhani. Aprovechó para visitar a quien definió como un querido hermano. Tras participar de Río +20, Mahmoud Ahmadinejad se reunió con su par venezolano, Hugo Chávez, el viernes en Caracas, para fortalecer la alianza estratégica entre sus países. También recordaremos esa lista interminable de más de 500 y pico de convenios que fueron firmados entre las dos dictaduras a lo largo de sus 20 años en el poder. Como es fin de semana y regalamos ñapa, traeremos de vuelta las declaraciones geopolíticas más nefastas de la Mortadela y la lloradera de Ahmadinejad en el funeral, del que no volverá nunca más. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo, y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Detrás de la muerte de Hugo Chávez hay leyendas, secretos, comentarios y mitos que cada quien manifiesta, sostiene y expresa. La larga agonía que vivió Chávez en vivo y directo frente al mundo mantuvo en vilo a los venezolanos. Y si bien se mantiene el enigma de la fecha de su muerte, de los intríngulis de los manejos irregulares que se hicieron, hay pocas dudas de la causa de su muerte, el cáncer. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia ante el inminente riesgo de una infección generalizada. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. La discusión sobre el tratamiento que recibió en Cuba y el secretismo alrededor del asunto son también parte del debate posterior a su enfermedad. Pero cuando se habla de la causa de la enfermedad o del por qué a Chávez se le desarrolla un cáncer mortal,
aparecen las causas místicas, las maldiciones que profirió Chávez y que marcaron su destino según los creyentes. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! ¿Qué dicen los religiosos al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones a Israel? ¿Hay una maldición sobre Venezuela por culpa de Hugo Chávez? Hablaremos con el pastor José Hernández al respecto y conoceremos interesantes revelaciones sobre el tema que hasta ahora no se conocían. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Teherán y Caracas comenzaron su maligna amistad con la llegada al poder de la Mortadela Galáctica, que ni bien llegó al año en la presidencia, comenzó a viajar a Irán con regularidad para negociar tratos de producción energética y de cooperación económica. Mohammad Hatami le devolvió el favor y visitó Venezuela en 3 oportunidades para continuar con las siniestras negociaciones. Para cerrar la primera ley de cooperación entre ambos países, el castrocomunismo condecoró al caudillo iraní con la Orden del Libertador Simón Bolívar y lo llamó un incansable luchador por todas las causas justas en el mundo. Par de años después, Mahmoud Ahmadinejad fue elegido presidente de Irán y estrenó su mandato firmando 270 acuerdos bilaterales con la Mortadela Galáctica en Venezuela. Con sonrisas y demostraciones de afecto. Así recibió el lunes en Caracas el presidente venezolano Hugo Chávez a su homónimo iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Sin dejar de lado el protocolo y la ceremonia, el encuentro estuvo signado por el humor y la ironía. Aquí está el campeón de la lucha contra el imperialismo y la dependencia. Hoy el pueblo venezolano y el pueblo iraquí están en el camino de la lucha contra el egoísmo y la arrogancia del imperialismo. Aquí empieza nuestra vergüenza nacional y pena ajena porque nuestro dictador no podía evitar apoyar en público el programa nuclear de Irán o la presencia del Hezbollah en el Líbano. Dentro los mandatarios firmaron convenios en materia de cooperación económica, industrial y tecnológica. Ahmadinejad, que inició en Caracas una gira regional por 4 países con discurso hostil hacia Estados Unidos, recibió el respaldo de Chávez. Sabemos que uno de los objetivos que tiene el imperio yanqui en la mira hace mucho tiempo es Irán. Así que nuestra solidaridad. Acusan a Irán de que está desarrollando energía nuclear con fines militaristas y guerreristas, lo cual nadie tiene prueba de ello. Es una falsedad. Como utilizaron la excusa de armas de destrucción masiva para hacer lo que hicieron en Irak. Ahmadinejad visitará además Nicaragua, Cuba y Ecuador. El fin es reforzar los lazos con estos países hostiles hacia Estados Unidos, pero además obtener su apoyo ante la presión de Washington y la Unión Europea para que abandone su controvertido programa nuclear. Pero bueno, jalar bolas le sirvió a su propósito. Mahmoud Ahmadinejad condecoró a la Mortadela Galáctica por apoyarlo frente a la comunidad internacional y condenar las operaciones antiterroristas de Israel en el Líbano. Ramallah, una manifestación contra la guerra en la Franja de Gaza. Entre las banderas palestinas aparece un nuevo rostro, Hugo Chávez.
Desde que el presidente venezolano expulsó al embajador de Israel en Caracas la semana pasada, se convirtió en un héroe. En el corazón de algunos, Chávez reemplaza a Saddam Hussein. A sus ojos, aunque no sea árabe, le da voz a su ira. En las manifestaciones no aparecen banderas jordanas o egipcias, pero se siguen preparando retratos de Hugo Chávez para la próxima protesta. Ojo, que no todo era juego de mano y tomadera de cerveza en la relación terrorista. Los árabes cuidan su plata y más cuando está en manos de chavistas. Por eso fue que el Ministerio de Ciencia de Irán envió a Mohammad Medisaedi al Palacio de Miraflores para hacer un seguimiento de la implementación de los acuerdos que habían sido firmados. Suponemos que allí alguien tuvo que pagar una multa por hacerse el cansado con los acuerdos, porque casi que inmediatamente se filtró un informe de inteligencia que aseguraba que Venezuela iba a darle una veintena de aviones de combate a Irán para ayudarlo a sortear el embargo armamentístico al que estaba sometido por parte de Washington. Tras el fantástico anuncio de la estirada de pata de la mortadela, Ahmadinejad escribió un discurso hablando de resurrección, rayando en el catolicismo. Este discurso le fue recibido con duras críticas de la casta religiosa de su país. 7 días después, el caudillo iraní visitó Caracas para ver al muñeco de cera en una visita que le valió otro roce con los clérigos musulmanes por andar abrazando a una mujer, es decir, a la madre del dictador. Según sus estándares religiosos, los hombres no deberían de tocar a una mujer que no sea su esposa o su pariente. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ingresa dándole un fuerte abrazo a Elias Hawa. Vale la pena destacar que esta es una de las visitas más controversiales que hay en este momento en Venezuela, catalogada así por toda la opinión pública y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Recordemos cuál es el conflicto, cuáles son las diferencias diplomáticas que pueden existir no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino también con la mayoría de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, gracias a su enriquecimiento de uranio y la posibilidad, según la Organización Internacional de Energía Atómica, de que precisamente Ahmadinejad esté fabricando una bomba nuclear. Esto pues ha llevado a grandes debates, a sanciones sobre Irán, amenazas incluso de Irán hacia el gobierno de Israel, en defensa además sobre lo que pueda pasar o lo que viene pasando en Siria, y es en este momento uno de los aliados más importantes que tuvo en vida el presidente Hugo Chávez. Ahmadinejad afirmó que las relaciones entre Irán y Venezuela se mantendrían fuertes independientemente de la muerte de la mortadela. Para ese entonces, las cifras de comercio entre ambos países se estimaban en cientos de millones de dólares estadounidenses. El mojón con bigote aprovechó esas declaraciones y después de ganar el fraude ese de las elecciones, firmó 265 convenios y 58 proyectos que nadie sabe en qué terminaron. Tras la llegada de Hassan Rouhani al poder, la responsabilidad de viajar a Teherán para mantener los acuerdos recayó sobre el batequebrado Elias Hawa. Como nunca la pena ajena es suficiente, el canciller fracasado acordó no reconocer a Israel como un estado legítimo y dio su apoyo a ese país imaginario que se autodenomina Palestina. Mojón con bigote también se dio colita en esas declaraciones y usó su próxima visita para declarar que Caracas y Teherán unirían fuerzas contra enemigos comunes para frustrar las estrategias de las potencias mundiales. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica en la que los dos países tenemos intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes. Solamente entre los inicios de 2014 y finales de 2015 hubo 7 visitas oficiales de Venezuela a Irán, que en un futuro marcarían las políticas petroleras que le sacarían la pata del barro al dictador bigotuno con la escasez de gasolina. Gasolina iraní a cambio de minerales venezolanos. Así se acordó y así fue ejecutado el acuerdo. 5 años después, Irán envió 5 cargueros petroleros a Venezuela cuando la escasez de gasolina se desató durante la cuarentena por la pandemia. Estos barcos fueron cargados con 60 millones de galones de gasolina en una refinería cerca de Bandar Abbas y tenían como destino Puerto Cabello. Pero debido a las sanciones internacionales, el contrabando de combustible entre ambos países desató una crisis diplomática. Pero la famosa gasolina iraní, responsable de la avería y pérdida de cualquier cantidad de carros venezolanos por su mala calidad, igual llegó. Escoltado por aviones de guerra, el buque iraní Fortune ingresó el fin de semana a aguas venezolanas y este lunes atracó en el puerto de la refinería El Palito, en Carabobo. Quiero agradecer y a toda Irán, desde el corazón, por su solidaridad
por su apoyo, por su valentía, por su decisión. Pero esta gasolina pichache no se quedó en el barco. El 14 de mayo del 2022, Irán y Venezuela firmaron un contrato para mejorar la infraestructura de la refinería El Palito por un valor de $110 millones. El 12 de junio de 2022 llegaría un tercer buque petrolero con 1 millón de barriles de crudo liviano para suministrar a las refinerías y, por supuesto, un año después, el día 7 de abril de 2023, llegaría otro barco con 2 millones de barriles de condensado. En el último año, Irán ha despachado 8 cargamentos de diluyentes indispensables para poner en marcha una industria petrolera venezolana, cuyas refinerías operan a media máquina. ¿Saben cómo se pagaba ese petróleo iraní? Pues con oro venezolano, transportado en aviones sombríos manejados por pilotos terroristas. Para muestra, ahí tienen el Boeing 747 de Entrasur, que fue detenido y allanado en Argentina con 14 venezolanos y 5 iraníes a bordo, entre los que se encontraba un piloto de la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Júbilo en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Con música y aplausos fueron recibidos 11 venezolanos y un iraní, parte de la tripulación de un avión venezolano retenido en Buenos Aires desde junio pasado. 7 tripulantes y el avión siguen en Argentina, donde continúa una investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Para los liberados ha sido una llegada agridulce. La investigación involucra a Estados Unidos e Irán. El Boeing 747 pertenece a la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air. Las 3 compañías están sancionadas en Estados Unidos por su supuesto apoyo logístico a organizaciones terroristas. La justicia argentina autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes. Ellos insisten en su inocencia. 4 iraníes de la tripulación del avión, entre ellos Golam Reza Ghasemi, acusado de pertenecer a las brigadas Al-Quds, así como 3 venezolanos, siguen retenidos en Argentina. Así recordaremos esta siniestra alianza, como la que trajo la gasolina que dañó nuestros carros, la que se agarró plata para arreglar refinerías que siguen paradas y la que de ñapa se lleva un oro que jamás volveremos a ver más nunca, como al hombre de la verruga, que se murió y no volverá. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino, pueblo heroico, pueblo bueno. Para eso nos tenemos que remontar al libro del Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, donde Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice que salga de su tierra para ir a una tierra que le va a mostrar. Y le dice además que el propósito que Dios tiene con Abraham es de hacer de él una nación grande, una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Y allí en el versículo 3 del capítulo 12, Dios le hace una promesa a Abraham, diciéndole, le dice de la siguiente manera: maldeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, bendeciré. Entonces, toda persona, toda nación que entra en esta esfera, bien sea de bendecir a Israel, el beneficio que va a tener son bendiciones de parte de Dios. Pero si cae en la otra parte, que es el de maldecir a Israel, va a experimentar las maldiciones que Dios le prometió a Abraham. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Esto lo podemos ver que no solamente le ocurrió a Chávez, debido a que la primera nación que experimentó esta consecuencia fue el pueblo de Egipto. En el Génesis 15, versículos 13 y 14, Dios le revela el futuro de su descendencia a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y en el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es algo que puede ser comprobado
a nivel de la historia universal, ya que la historia revela que Israel estuvo 400 años en Egipto, que fue esclavizado, que gran parte de esas pirámides fueron construidas por este trabajo de esclavos, y también reseña el castigo que vino sobre el pueblo de Egipto por cuanto maldijo y maltrató a Israel. Este juicio se repite en el tiempo del rey Barak, quien al ver la actuación de Israel cruzaron el Mar Rojo, resulta de que las naciones que se le atravesaban las destruía. Este hombre contrató a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel, y resulta de que las maldiciones de Balaán se convirtieron en bendición y la consecuencia la carrió este hombre. Más adelante vemos en las escrituras que todas aquellas naciones que se levantaron contra Israel fueron destruidas, aún cuando éstas tenían la permisología de parte de Dios para ser instrumentos de castigo, como fue el caso del imperio asirio. En Isaías capítulo 10, versículos 5 y 12 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, el pueblo de Israel, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado por las calles. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto y la soberbia del rey de Asiria. Llegamos entonces al caso de Hugo Chávez Frías, donde el 2 de junio del año 2010 profiere esta maldición. El hombre, por ser enemigo de Estados Unidos y por cuadrarse con los enemigos de Estados Unidos, con los sirios, con los turcos, con los iraníes, con todas estas poblaciones árabes, entonces el hombre, al ver que Israel estaba en su legítima defensa, porque le habían lanzado aproximadamente como unos 2.000 misiles, unos 2.000 rockets le habían lanzado, Israel reacciona en legítima defensa y ataca los objetivos desde donde estaban las bases de lanzamiento. En consecuencia, Hugo Chávez Frías, creyéndose el líder mundial, creyéndose el anticristo, creyéndose la persona más tremenda que va a hallar gracia ante los enemigos de Estados Unidos, entonces profiere estas palabras y como lo dijo él: desde mis entrañas maldito sea el Estado de Israel. Resulta de que a Hugo Chávez le pasó como le pasó al rey Herodes. Cuando estaba en aquel lugar que lo arengó el pueblo, el tipo andaba vestido con un traje de plata, y cuando le pegó el sol inmediatamente brilló, y la gente les dieron un halago y le dijeron: voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que por cuanto no le dio la gloria a Dios, inmediatamente un ángel descendió y lo hirió y murió de esa enfermedad. Asimismo ocurrió con Chávez. Resulta de que inmediatamente el cáncer le apareció en sus entrañas, y esa fue la razón por la cual Hugo Chávez Frías desaparece de este mundo, porque acarrió sobre su vida las consecuencias de este versículo. Ahí está el caso de Guatemala. Guatemala ha sido una nación que ha bendecido a Israel, incluso fue una de las que movió su embajada hacia Jerusalén, y cuando Israel estaba en las Naciones Unidas, Guatemala fue la que dio el voto también para que se considerara al Estado de Israel, y allí está Guatemala. Ha sido una nación muy bendecida a pesar de todos los conflictos que ha atravesado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ha experimentado tantas bendiciones? Porque siempre ha estado como el ayudante, el amigo, el guardador de Israel. Y una vez que Estados Unidos se voltee, va a experimentar las mismas consecuencias que experimentó Hugo Chávez Frías. Chávez no se quedó solo en palabras, sino que fue a la acción contra Israel. A la retórica contra Israel le sumó la expulsión del embajador de Israel en Venezuela y la ruptura de relaciones con Israel. Ayer yo tomé la decisión de expulsar del territorio venezolano al embajador del Estado de Israel.
puede hacer? ¿Qué más uno puede hacer? ¿Qué más uno puede hacer? Lleno de indignidad ante tanta injusticia y ante un mundo que parece no importarle. Venezuela debe elegir en qué lado de esta guerra está. ¡Cínicos! ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Debe elegir entre los que luchan contra el terrorismo y entre los que lo apoyan. Con eso quieren manipular al mundo. Quieren manipularnos. A nosotros no nos manipula nadie. Igualito, lo mismo que dijo Bush cuando lanzó su guerra contra el mundo. Además, en cada gira por el mundo aprovechaba para sumar improperios a su larga diatriba contra Israel, llegando incluso a las más infames comparaciones. Hablan de genocidio, y yo creo que ha ocurrido un genocidio. Ha ocurrido un genocidio. Creo que deberían ser llevados a tribunales internacionales los responsables en Israel por este genocidio. Eso debería terminarse en el mundo. Estas actitudes fascistas. Bueno, Israel critica mucho a Hitler, nosotros también, pero han hecho algo parecido, qué sé yo, si peor que lo que hacían los nazis contra medio mundo. Eso es fascismo. Al pan, pan y al vino, vino. Todo indica que Chávez, más que lanzar unas palabras fuera de tono en una de sus rabietas públicas, tenía clara su posición visceral contra Israel. Y no parecía preocupado en ocultarla, pero ¿por qué ese odio? La Biblia dice que por cuanto ellos no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hugo Chávez Frías era un instrumento de castigo de Dios para Venezuela, como lo expliqué en el programa pasado. Y como Hugo Chávez Frías, un digno representante del comunismo, del Foro de Sao Paulo, el hombre, por su odio y resentimiento a Estados Unidos, entonces aplicó aquella fórmula que me enseñaron en matemática para aprenderme más por más es igual a más. El profesor nos dijo: el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces resulta de que Chávez, para hacerle la contraparte a Estados Unidos y para lograr el favoritismo por parte de estas naciones islámicas que tienen su representación en la ONU, producto del proyecto expansionista que tenía Hugo Chávez Frías, asume ese resentimiento y odio contra Israel, asimilando todo el odio que estas naciones islámicas, en la mayoría de ellas son procedentes del mismo Abraham, del hijo que tuvo con Agar. Entonces resulta de que él le da rienda suelta al espíritu antisemitista, expresa su odio con Israel con el propósito de ganarse el favor de todos estos países islámicos y continuar él con ese proyecto expansionista de un líder a nivel mundial. O sea, el espíritu del anticristo se apoderó de Chávez. Y como Dios conocía esto, incluso en mi libro se registra la palabra profética que Dios le dio al doctor José Manuel Pérez, donde dice, hablando también de Maduro, que Maduro se asociaría, al igual que Chávez, con los peores países, con aquellos que son enemigos de Israel y enemigos de los Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo hoy en día, que ya ellos le dieron rienda suelta a todo esto, y hoy Venezuela la tenemos llena de personas que yo quedo sorprendido porque he visto muchos venezolanos criollitos convirtiéndose al Islam, producto de un poquito de agua y de unos caramelos que le dan, asumiendo una religión que nunca antes se había practicado en Venezuela. Cada quien podrá llegar a sus propias conclusiones, con o sin maldición, con o sin brujería, seamos creyentes o no, la verdad es una sola. Chávez se murió y no volverá. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Con presencia de células cancerígenas. ¡Maldito seas, Estado de Israel!
¡Maldito sea! Se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. ¡Maldito sea! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida. ¡Maldito sea! Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tarret, ¿qué tiene Tarret? Tarek El Aissami es uno de los personajes más nefastos del chavismo. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Conocido por su vinculación y apoyo a grupos terroristas islámicos, acusaciones internacionales de narcotráfico y todo un expediente criminal en su haber, el recientemente purgado El Aissami siempre ha tenido un rol preponderante en las decisiones de la organización criminal chavista. Como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, al compañero Tarek El Aissami, para que asuma esta nueva etapa 2017-2018. Con su juventud, con su experiencia, con su compromiso, con su valentía. Tarek El Aissami. Tarek. Terroristas, ríndanse. Vamos por ustedes, a los grupos terroristas. Y ustedes saben a quién me refiero. Y Tarek los conoce y tiene los ganchos listos, compadre. Hoy recordaremos las declaraciones más nefastas y caretablas de este delincuente recientemente purgado. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Tarek El Aissami. Tarek Zaidan El Aissami Madá ha sido dirigente estudiantil, diputado por el Estado Mérida, viceministro, ministro del Interior, ministro de Industrias, gobernador de Aragua y actualmente ministro para el Petróleo y vicepresidente económico del régimen chavista. Este personaje es hijo de padres drusos sirios. Su padre, Carlos Zaidan El Aissami, fue jefe de la sección venezolana del partido político Ba'ath, árabe socialista de Irak, el mismo de Saddam Hussein. Incluso su tío abuelo Chibli Al Aissami fue vicepresidente de Siria en 1965. Ya en 2012 y en plena guerra civil en Siria, la hermana del dictador Bashar al-Assad salió del país y se refugió en Venezuela con sus 5 hijos, apadrinada nada más y nada menos que por El Aissami. Su primer cargo en la administración pública fue como jefe de la misión Identidad en 2003, adscrita al SAIME, donde otorgó cédulas de identidad a cientos de miles de personas. Esta cedulación masiva, tanto regular como irregular, no solo permitió a extranjeros votar, sino también otorgarle identidad y pasaporte venezolano a miles de terroristas vinculados a Hezbollah y a las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. En el año 2007, Chávez, en agradecimiento a sus labores, lo nombra viceministro de Seguridad Ciudadana. Allí le tocará desarticular, supuestamente, a su paisano Walid Maclet, quien se había convertido en un socio incómodo para el chavismo, demasiado visible y vulnerable, al que tenían que apartar de la jugada. El caso Maclet significó un quiebre en la vida de El Aissami. Existían relaciones familiares entre ellos, pero privó su obediencia a Chávez.
En la entrevista grabada en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, en Colombia, en 2010, Walid Makled habló de su cercana relación con el hermano del ahora vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Yo hacía negocio era con el hermano de él, no directamente con el ministro, pero sí con el hermano de él, y los favores eran pagados, ¿me entiendes? Claro, porque por decirte algo, ponían a un comisario que estaba sin cargo, por decirte. Sin cargo lo ponían jefe de la zona, así tan sencillito. Acuérdate que es el ministro de Relaciones Interiores. Él siempre me hablaba que tenía que hablar con su hermano, que tenía que ir a decirle eso personalmente al hermano. Bueno, eso lo podía decir por teléfono, cada que hubiera algo. Pues. Él tenía que hacerlo a través del hermano. Y en una conversación que tuvimos en mi apartamento, él me dijo también, ¿verdad?, que necesitaban reunir una cierta plata, ¿verdad?, porque había ya un banquero que le había colaborado a ellos con 1.000 y pico de millones de bolívares, aparte que por cualquier cambio que yo necesitaba, yo les pagaba al muchacho, pues, por decirte. Porque necesitaban comprar un buque petrolero para afiliarlo con unos amigos de ellos. A partir de ese momento se dedicó a perseguir, detener y extraditar a todos los narcotraficantes que operaban desde Venezuela o que se habían venido desde Colombia, siempre y cuando no le prestaran servicio o gozaran de la simpatía de las FARC. Es decir, el Aissami eliminó totalmente la competencia que los embarques de cocaína de las FARC pudieran tener en Venezuela. Hay un comunicado que salió en algunos medios de comunicación que en el 2007 la Guardia Nacional como que digamos ratifica que hay presencia de guerrilleros en Venezuela. Entonces quería saber qué opinión usted tiene sobre eso. Muchas gracias. Como realmente el más apuntado con estas preguntas es el ministro, yo le voy a dar la palabra a él y después entonces respondo lo que corresponde a nosotros. Gracias. Bueno, creo que no me voy a detener a responder la última pregunta porque es un tema fuera de orden, primero que nada, y además creo que sobre ese tema ya llueve sobre lo mojado. Ya eso, bueno, alguien lo dijo, no un refrito, pero... En el año 2017, el Simon Wiesenthal Center, institución de derechos humanos dedicada a documentar a las víctimas del Holocausto, denunció los nexos de Tarek El Aissami con la organización terrorista antisemita Hezbollah, no solo otorgándoles pasaportes venezolanos, sino también siendo su principal cabecilla en América Latina. Toda la información que tengo lo relaciona con grupos terroristas y narcotraficantes. Lo verdaderamente preocupante es que si se va Maduro del poder, El Aissami tomará la silla presidencial. Eso sería ir de mal en peor. El Aissami, también conocido bajo el alias de El Turpial, le fueron incautadas numerosas propiedades, aviones y yates en los Estados Unidos por un valor de más de $600 millones, todo a nombre de sus testaferros. Como gobernador de Aragua, el Aissami, quien ya era cercano al mundo carcelario por su rol como ministro del Interior, fue el principal promotor para la consolidación del llamado Tren de Aragua, asegurándose así que el narcotráfico de cocaína para consumo interno abasteciera a las redes de microtráfico locales controladas por la delincuencia común. Esto le llevó a convertirse en el niño consentido de las megabandas de Venezuela, a las cuales no duda en acudir o apoyarse en ellos para los trabajos sucios que requiera. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso precio a la cabeza de Tarek El Aissami. De hecho, aún se ofrece la suma de $10 millones a quien pueda dar con su paradero. Considerado como altamente peligroso, se acusa a Tarek junto a su amigo y testaferro Samark López Bello y a Yoselit Ramírez Camacho del delito de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y fraude al gobierno americano. Una de las tramas de corrupción más grave que hayamos conocido en la industria petrolera. Se trata de un fraude, y permítame calificarlo como un mega fraude, un mega robo, y no cabe otro calificativo para
describir la atrocidad, la perversidad de este monstruo, y nosotros juramos frente a nuestro pueblo, juramos por la memoria de nuestro presidente Hugo Chávez, juramos como revolucionarios, como revolucionarias, que no descansaremos hasta hacer justicia y hasta lograr que estos delincuentes paguen por el grave daño que le han hecho al país, a sus instituciones y fundamentalmente a PDVSA. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Tarek, te llegó la hora.